Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras. Afortunadamente, otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Usted ha quemado, tirado a la basura más de la mitad de lo que ha escrito. Sí, tal vez unas 3/4 partes. Las 3/4 partes. Sí, yo soy muy descontento siempre con... Es una manía que y amigos que me quieren me han reprochado mucho, porque yo he quemado cosas que... Estuve a punto de quemar Héroes y Tumbas, por ejemplo. Se dice que fue Matilde, ¿no? La Sí. que lo evitó, ¿no? Sí, Matilde, que siempre fue un puntal de mi existencia, ¿no? Matilde era una mujer de una extraordinaria lucidez, de una gran sensibilidad, escribía muy bien, algo que no tiene nada que ver con lo mío, nunca quiso publicar nada, para no aparecer como aprovechando el nombre. Ahora, en estos últimos periodos tan dolorosos, amigos comunes me dijeron que no era posible que ella no hubiese un libro impreso, y sacó uno de poesía y otro de relatos, que en realidad son ficción, son visiones. Es un espíritu. Esos espíritus existen, existió muchas veces. Ha tenido visiones, es un espíritu muy religioso. Y cuando yo, el primer crítico, el más cariñoso, pero el más severo, era Matilde. Yo le iba pasando las cosas y después me volvía a veces con una crucecita, con lápiz, pero muy sutil, un interrogante, una crucecita para llamarme la atención. Siempre tuvo razón. Siempre tuvo razón. Siempre, era infalible. Bueno, voy a lo de Héroes y Tumbas, porque es un libro conocido, en cambio los que destruí no los conoce nadie. Después de muchos años, yo no he sido sistemático, mi temperamento es muy atravesado, caía y sigo cayendo de las exaltaciones más espectaculares hasta las depresiones más profundas. Y en esos momentos de depresión destruía todo. ¿Eso a qué se debe? No sé. Ganaría mucho dinero un psicoanalista con eso, ¿no? Yo diría por lo menos que he sido una persona muy rigurosa siempre. Sí, bueno, sí, eso tiene que ver un poco también con los años de matemáticas, pero en fin, eso lo vamos a hablar después si usted quiere. Pero venía así, como dice el pueblo, el viarazo, ¿no? De destruir. Había trabajado en ese libro varios años.
porque pasó una cosa que tiene que ver con esto, de este gran periodo en que estuve en silencio, ¿no? En 1951 yo publiqué Hombres y Engranajes, que era un examen y una crítica de la sociedad mecanizada, robotizada. 1951 publiqué eso. Recibí tantos palos, desde la derecha hasta la izquierda, que dejé prácticamente de escribir y no quería publicar nada. Usted fue un físico matemático de Fuster. Hice el doctorado de físico-matemática en la Universidad de La Plata. Había una beca anual que daba la Asociación para el Progreso de las Ciencias, que dirigía USAID, que tenía poco dinero en general, daban una beca por año. Y por algún motivo que desconozco, me la dieron a mí, para ir a trabajar al laboratorio Curie, sin saber que yo iba a ir allá para abandonar para siempre la ciencia, ¿no? Pero cumplí con el deber, como era lo obligado en casa, había que cumplir el deber. Entonces, mi experiencia de la ciencia, que fue la ciencia por excelencia, la físico-matemática, y la lectura de todos estos grandes escritores existenciales y la visión del mundo moderno, que a mi juicio y a mi juicio de gente mucho más importante que yo, iba a llevar a la ruina total, como está llevándolo al mundo. Entonces me di cuenta que eso era un horror. Después le explico por qué estudié matemáticas. Primero, si quiere. Quiero, sí. Sí. Primero quiero terminarle esto que va a lo de Héroes y Tumbas. Entonces me encerré ahí en santo lugar, en ese resto de una vieja quinta de un señor Lynch. Está por ahí la Villa Lynch todavía. Y me encerré, leía, escribía, rompía, pero no tenía ninguna gana de publicar más. Y así fue escribiendo durante 10 años Héroes y Tumbas, que en realidad eran un conjunto de 3 novelas que yo fui imbricando finalmente. Tantas idas y vueltas que total. Yo no soy de esas personas que escriben un libro por año. No hablo de la literatura light que existe ahora, que se escribe en una semana, ¿no? Y bueno, terminé a duras penas. Matilde leía todo. Y un día me armé de valor y le dije a Matilde, lo voy a destruir. Matilde cayó en cama, literalmente en cama, de desesperación, porque consideraba que era una monstruosidad lo que estaba haciendo. Y por la enfermedad de Matilde, que tuvo en esa época, por amor a Matilde, decidí publicarlo. Yo no creo en la cantidad de libros, creo que si uno publica un libro que resista el tiempo, cuando digo tiempo quiere decir un siglo por lo menos, ¿no? A veces me preguntan por la calle qué hay que leer, gente, ¿no? Digo, mire, lea lo que le apasione, nada que se hace sin pasión vale la pena. Segundo, no lea novedades, espere 6 meses, no gaste dinero. Espere que el tiempo decante. A ver qué queda de toda esa literatura que ahora se llama light, que es para pasar el rato, en fin, como quien come chocolatines, esas cosas. Así que esa es la historia de Héroes y Tumbas. ¿Por qué estudió matemáticas? Uno busca lo que no tiene.
antes de decir lo que me corresponde, voy a recordar ejemplos infinitamente más ilustres. Lautréamont, es decir, Ducasse, llamado conde de Lautréamont, nacido en Montevideo, el cónsul francés, era el patrono del surrealismo, los cantos de Maldoror. Tiene un capítulo por ahí que empieza diciendo, oh mathématiques sévères, oh matemáticas severas. Él dedicó buena parte de su vida primero a la matemática. ¿Por qué este loco en el buen sentido, que produce esta obra, una de las obras máximas del surrealismo, que es todo lo contrario de la razón, estudió matemática? Precisamente porque se corría el riesgo de caer en el total desequilibrio mental y espiritual. Él buscó una cosa sólida, digamos, algo que no se pudiera discutir, Que lo ordenara. algo razonable. Ajá. Eso le ha pasado a mucha gente. Dostoyevsky salió de un politécnico. Así mal. Porque cuando murió Ernestito, que quedó para siempre, sí pudo morir a los 2 años, yo estaba en el útero de mi madre. Y se transmite del espíritu de la madre hacia el chiquito, en germen. Le transmitió el nombre también, ¿no? Me puso el nombre porque dijo siempre, lo dijo hasta morirse, nunca yo he visto un chico como Ernestito. Alguien tan... Y bueno, eso me debe haber marcado para siempre. Sufrí mucho sonambulismo, muchos años, alucinaciones. ¿Cómo no iba a buscar las matemáticas? Cuando yo llegué a La Plata, me mandaron a la Universidad de La Plata, nos mandaban allí. En Rojas no había colegio secundario. Y por primera vez vi y oí la demostración de un teorema. Algo se ordenó ahí, algo. Y quedé fascinado. Yo que era todo contradicciones, era un caos. Y ahí me agarró. Y empecé y terminé la carrera de doctorado. Las cosas había que hacerlas en casa, sí. Ahora, Ernesto, cuando usted encuentra el orden, por decirlo de alguna manera, de la física matemática, usted luego ya se siente con la posibilidad de despegarse de eso. Claro. Y usted ya aborda su primer libro, por lo menos que sobrevive a su propio rigor, que es Uno el Universo, ¿no? Que de alguna manera marca, me parece, una línea de su tesis, que es ir en contra de la tecnolatría, podríamos ya decir. Empieza ahí. Es un libro de transición del arte, ¿no? Como aquello que realmente... Es un libro de transición. Ajá. Además, con cierto sentido del humor. Lo hice en forma de diccionario disparatado, es el resto del surrealismo que ya traía, ¿no? Y bueno, así fue el primer libro, como usted dice, de transición. Hay cosas muy importantes, otras cosas que son boutade, pequeñas bromas al pasar, para quitarle solemnidad. Y en el prólogo, sí, el prólogo es, como diré, muy lleno de emoción, porque era mi abandono para siempre. Ahí decía, yo abandono para siempre la ciencia. Ha sido mi compañero de ruta. Las críticas que recibí de parte de los cientificistas. Usay me retiró el saludo. Me retiró el saludo. Nunca más me saludó. Consideró un traidor, me llamaron traidor. Usted se llamó a usted mismo un heterodoxo, ¿no? Sí, tengo un libro que se llama Heterodoxia. Sobre heterodoxia, ¿no? Sí. Y usted se reivindica como un heterodoxo. Sí, un herético. Yo creo que las herejías son las partes más interesantes de la historia, ¿no? Y usted fue un herético también en función de su compromiso político, porque en un momento en que la intelectualidad estaba muy dominada por la esperanza del comunismo en todo el mundo, usted fue de los primeros que se animó a decir el rey está desnudo, así es, esto no sirve, y se retiró, ¿no es cierto? Y también fue más grave criticado por eso. Fue más grave. Más grave. Porque yo no fui comunista de salón. Yo abandoné todo lo que estaba haciendo en la época de la dictadura de Uriburu. Ajá.
Yo era un muchacho, había empezado el doctorado en físico-matemática. Abandoné todo. Vivimos con Matilde en la clandestinidad, buscados por todas partes. Y estuve 5 años. Fui comunista en serio, va. Llegué a ser secretario de la Juventud Comunista, pero vieron de pronto como en un monasterio, cuando un monje parece tener una especie de, alguna cosita debajo del brazo, alguna especie de estigma, ¿no? Ahí se alertaron los superiores y resolvieron mandarme a las escuelas leninistas de Moscú. Y efectivamente, con pasaporte falso desde Montevideo, después de cruzar las islas del... Mi vida es muy complicada. Las islas del Delta, ¿no? Esas cosas de contrabandistas. Tomaba un barco en Montevideo con documento falso, claro. Llegué a Amberes, había un congreso contra el... Tenía que pasar por Amberes por orden del Partido Comunista. Un congreso contra el fascismo y la guerra. Era en el año 32, más o menos. Y de Amberes fui a Bruselas, el congreso presidido por Henri Barbusse, hoy desconocido, que tiene un libro bueno que se llama El Fuego. No era un gran escritor, pero un buen escritor. Y me tocó dormir en el mismo cuarto de los albergues de la Juventud, Auberge de la Jeunesse, del secretario de la Juventud Comunista Francesa. Palabra va y palabra viene, como se decía en el campo. Se me escapó por ahí una idea que era herética respecto a la doctrina marxista, sobre el problema de la causa y el efecto, de la dialéctica de la naturaleza. Va. Esa noche me di cuenta que era el secretario de la Juventud Comunista Francesa. Me quedé, casi no pude dormir. Digo, ¿qué he dicho? Si yo a las escuelas leninistas no vuelvo más, no estaría vivo acá. Porque era el deber de todo comunista auténtico denunciar aún al amigo más íntimo. Ajá, denunciar. Entonces a la mañana, al despertarme, le dije, mira, hablábamos en francés, digo, mira, no me siento bien. Efectivamente no me sentía bien, tenía muy mal el estómago, sufría mucho el estómago, fui operado después. Digo, voy a descansar un poco y después voy. Bueno, me dijo. Yo había meditado que él iba a transmitir esta sutileza sobre el materialismo dialéctico. Es peligrosísimo eso. Y pensé, si voy a la escuela leninista no vuelvo más. Habían empezado los procesos de Moscú, con Stalin. Las purgas. Nada menos, las grandes purgas. Las famosas purgas. Así que un par de horas después, por si volvía de repente, esperé un par de horas, agarré mi valijita y me escapé a París. Y ahí empieza una odisea que será largo de contar. Pero fueron 5 años de militancia en serio. En casa las cosas había que hacerlas en serio o no hacerlas. En cambio los otros, los comunistas de salón, que son universalmente conocidos, todos los comunistas de salón son iguales, la pasaban bastante bien. Tenían el altavoz formidable de la Unión Soviética para cualquier libro que se traducía hasta el kirguís. Y yo era un renegado que fui combatido a muerte. Bueno, es largo de contando la historia. Le voy a hacer una pregunta vulgar, pero ¿cuáles son los escritores que a usted más le han...? Yo leí mucho desde chico, era un gran lector. Desde que era un chico, en los últimos años del colegio primario, empecé a leer mucho. Bueno, empezamos con Julio Verne, Alejandro Dumas, todas esas cosas. Pero leí mucho a los rusos, todo ese maravilloso momento de la literatura que pocas veces ha dado la historia, y en Rusia la única vez. Gogol, Chekhov,
Dostoyevsky, Lermontov, Pushkin. Gorky. Gorky mismo. Gorky es un gran escritor, fue un gran escritor Gorky, contra lo que piensa mucha gente. Se terminó, nunca más. Entonces los rusos todos. Los alemanes, los románticos alemanes. Naturalmente, von Kleist, Goethe, todos ellos. Más yo estudié alemán un poco por la literatura alemana. Tanto me apasionó, los románticos alemanes. Que tienen que ver con el existencialismo, todos los movimientos existenciales. Después también los grandes españoles, bueno, aparte de Quijote, Unamuno, por ejemplo, me interesa mucho. Y también de otras nacionalidades. Los alemanes, los rusos. Los alemanes y los rusos fueron los que más me marcaron a mí. Yo he podido comprobar, Ernesto, que usted tiene un extraordinario renombre en el exterior, ¿no? Y recordaba que ya en el 70, creo que el Corriere della Sera de Italia lo proponía usted ya para el Nobel hace 25 años. Sí, cuando salió Héroes y Tumbas, sí. Usted ha ganado el premio Cervantes, Sí, en fin, sí. ha tenido... Sí, el premio Nobel me propusieron varias veces, pero el premio Nobel se da en forma muy irregular. No lo ha recibido ni Joyce, ni Kafka, ni Proust, casi nada. Casi le da vergüenza bueno, recibirlo, ¿no? He sido candidato 6 o 7 veces, y una vez en el diario 16 le hicieron un reportaje a Lindqvist, al presidente de la Academia Sueca. ¿Por qué no le habían dado el premio a Borges? Entonces él dio sus argumentos, que no eran válidos. Se le ha dado premio de pronto a un egipcio, como se le daba a muchos judíos. Había que buscar un árabe, pero a gran velocidad. Encontraron Claro, sí. un árabe por ahí en Cairo, en un barrio, que dicen que recuerda un poco a Dickens, en fin, una especie de Dickens reducido por los jíbaros, y le dieron el premio Nobel. Es que el premio Nobel no significa nada. El dinerillo ese no me debería haber venido mal, eso soy franco, ¿no? Pero lo demás es casi una vergüenza, ¿no? No lo recibió grandes escritores, incluso escritores escandinavos, como Strindberg, un genio. No tiene importancia eso, al contrario, creo que uno lo rebaja. Pero sí, fui muchas veces. El argumento del presidente de Lindqvist, presidente de la Academia, le preguntaron en el diario 16, que es un diario muy incisivo, ¿no? Como son los españoles, además. Le preguntaron por qué le habían dado el premio Nobel. Dijo sus argumentos. Y dice, a Sábato, dice, sí, dice, muchas veces se ha sido propuesto indudablemente, pero no se lo hemos dado porque su obra es escasa. Entonces le responde el periodista, dice, pero con ese criterio no se le da ni a Dante ni a Cervantes de haber existido. No, era una broma del premio Nobel. Casi es una vergüenza recibirlo. Lo recibió Thomas Mann, lo recibió Camus. Pero son muy pocos.